Calvary, paved the way by blood that we might win a bright shining crown. Praise His holy name. Salvation has been brought down. Oh, glory, praise. Buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan esta tarde. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en un estudio más de esta serie de En cuanto al Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por también compartir con las personas que usted conoce estas transmisiones. Le agradecemos porque es gracias a su esfuerzo y que usted comparte estas predicaciones que podemos llegar cada vez a más personas y podemos llegar hasta lugares que nunca nos hubiéramos imaginado poder llegar. Gracias a su ayuda, gracias a que usted comparte estos videos y los pone en su página de Facebook. También algunos van ahí a la página, al canal de YouTube, y de ahí mismo los ponen el link en su página de Facebook de algunas otras clases o predicaciones que hemos subido por ahí. Y les agradecemos grandemente por ayudarnos con este esfuerzo. Por ayudarnos con este esfuerzo de compartir la palabra de Dios con las personas, con sus amistades, con sus seres queridos. Y gracias, les damos muchas gracias porque es gracias a ustedes que podemos seguir transmitiendo y podemos alcanzar cada vez a más personas y cada vez el número de visualizaciones va en aumento. Gracias a ustedes, gracias a que ustedes nos ayudan con este esfuerzo y simplemente a darle clic. Creo que no es mucho trabajo, pero a veces se nos complica compartir la palabra de Dios. No queremos hablar nosotros de la palabra de Dios, muchas personas. Pero tampoco queremos darle un clic para que se comparta y el hermano que está transmitiendo comparta la palabra de Dios o hable la palabra de Dios en nuestro muro, en nuestro Facebook. No sé por qué razón, pero bueno, a todos los que sí comparten estos videos y a todos los que los ponen ahí en videos en grupo y con familiares y con amigos, pues qué bueno, le damos las gracias por ayudarnos con este esfuerzo y por estar compartiendo estos videos. Bien, vamos entonces a entrar al tema. Seguimos con el tema 6 del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos los hermanos que están conectando. Se conectó nuestra hermana María Luisa, mi tía desde allá, desde Monclova también, mi esposa, mi padre, algunos familiares que están conectados, algunos hermanos en Cristo también. Nuestro hermano Noé se está conectando, esperando que ya se sienta un poco mejor. Nuestro hermano Noé está un poquito enfermito, esperamos que ya esté recuperándose nuestro hermano. También nuestro hermano Ramiro y nuestra hermana Aurora acaban de conectar, que están viendo el video. Saludos, hermanos, también. Damos un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta tarde. Bien, entonces, sin más, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Váyase por su Biblia, córrale por su Biblia, tenga su Biblia ahí a la mano. Tenga un cuaderno donde haga anotaciones, donde haga apuntes de cosas que se le hagan interesantes o cosas que usted no sabía y que quizás es nuevo para usted, lo acaba de escuchar o es un enfoque diferente. Pues anótelo por ahí en algún cuaderno para que lo tenga a la mano ahí disponible. Quizás sea más fácil que irse a buscar todos los videos de la serie del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que eran un tema del Espíritu Santo, déjame ver, video 1, 2, 3, 4, 5. Hay a veces que hemos hecho hasta 7, 8 videos, entonces va a estar 8 horas buscando ahí la información. Pues sería mejor que usted se hiciera el hábito y apuntara esas cosas importantes que considera importantes en un cuaderno de clase, ¿verdad? De anotaciones. Si a usted le interesa aprender, si a usted le interesa tener fresco todo ese conocimiento, o al menos eso que le llamó la atención, tenerlo ahí anotado. Bien, vamos entonces a continuar. Sin más detenernos, vamos a seguir. Vamos a esta parte ahora del Espíritu Santo. Vamos al Espíritu Santo. Y el día de ayer vimos ya que esta promesa del Espíritu Santo fue dada a los apóstoles porque los apóstoles necesitaban ayuda de parte de nuestro Señor Jesucristo y de Dios para exponer la palabra de Dios. Ellos no sabían hablar idiomas, eran hombres del vulgo y sin letras.
Eran hombres sin educación, no habían estudiado en universidades, no tenían grandes conocimientos, entonces necesitaban la ayuda de parte de Dios para poder compartir la palabra de Dios con las demás personas que lo necesitaran. Entonces, si usted no me cree, cuando dice que eran hombres del vulgo y sin letras, quisiera nada más, porque lo mencioné ayer y lo he mencionado ahorita, quiero que vayamos a ese pasaje y lo iniciamos con esta diapositiva. Está en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. ¿Qué quiere decir? Hombres del vulgo, después de lo más bajo de la sociedad, ¿verdad? Y sin letras, pues sin estudio. Entonces no eran personas económicamente bien establecidas. Los apóstoles tampoco eran personas estudiadas. Eran personas que no habían ido a una escuela. No tenían una carrera. No tenían algo así, ¿verdad? Eran pescadores. La mayoría de ellos eran pescadores. Eran de la parte de la sociedad más baja y sin educación. Así es que a veces cuando las personas dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque yo apenas hice primaria. Pues va de gane, va muy avanzado. Los apóstoles ni primaria tenían, ¿verdad? No habían estudiado absolutamente nada. Sin embargo, fíjese todo el trabajo que hicieron por nuestro Dios. Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, apóstoles, ¿verdad? Y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, sin estudios, y del vulgo, de un estrato social bajo, ¿verdad? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué reconocían que habían estado con Jesús? Porque hay algo más grande que la sabiduría que podemos obtener en una escuela secular, en una universidad, en una high school, en un middle school, ¿verdad? En una secundaria, preparatoria, universidad. Hay algo más grande que es el conocimiento que obtenemos de parte de nuestro Dios. Un conocimiento no solamente para vivir bien en esta vida, sino también para prepararnos para la vida venidera. Un conocimiento espiritual que no se imparte en las universidades. Y esto se reconocía en Pedro y Juan. Aunque ellos no tenían escuela, aunque ellos no tenían letras, como se nos dice, y eran de un estrato social bajo, la gente se maravillaba de sus enseñanzas. No porque ellos fueran muy inteligentes, sino porque habían sido instruidos por nuestro Señor Jesucristo. Esa sabiduría Dios se las había compartido a ellos y estaban siendo ayudados por el Espíritu Santo. Entonces, a eso me refiero cuando he mencionado que eran hombres sin letra y del vulgo, la mayoría de los apóstoles. Bien, vamos entonces al Espíritu Santo hoy. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo hoy? Bueno, tenemos que entender varias cosas. Hay personas que dicen que si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, usted no es un verdadero cristiano. Bien, el día de ayer estudiamos que el bautismo del Espíritu Santo no fue prometido a usted y a mí, fue prometido a los apóstoles. Ellos, los que estaban congregados ahí, Cristo les prometió y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran embestidos con poder desde lo alto. En Hechos capítulo 2 vemos cómo esta promesa se cumplió en ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas, ¿verdad? En lenguas, dice ahí, pero son idiomas porque los entendían las personas que venían de diferentes partes del mundo, de Asia, de África. También menciona ahí romanos, de diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes regiones, diferentes lenguajes, y ellos se maravillaban porque no entendían cómo estos hombres, siendo de esa región de Jerusalén, podían hablar idiomas donde ellos habían nacido, idiomas de tierras lejanas. ¿Cómo es que lo hablaban tan bien y cómo es que podían explicar el Evangelio? Pues porque habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no se nos promete a usted y a mí hoy en día. Sin embargo, sí se nos da una promesa de que el Espíritu Santo obra en nosotros. Para empezar, cuando nos bautizamos, ya leímos en Mateo 28 que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después de que somos bautizados o cuando cumplimos el acto del bautismo, recibimos algo que se llama el don del Espíritu Santo. No el bautismo del Espíritu Santo. El don, el regalo del Espíritu Santo. Se le llama también un sello. Se le llama también las arras de nuestra herencia. Si usted lo quiere entender, es más como un sello
en el cual Dios conoce a los que son suyos. Acompáñame ya a Hechos capítulo 2, versículo 38. Recuerda, en Hechos capítulo 2, los apóstoles habían sido ellos bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Pedro se pone en pie con los 11, lo encontramos en Hechos, y por si usted no me cree lo que le estoy diciendo, volvamos a Hechos capítulo 2. Ya leímos ayer del versículo 2 al versículo 13, donde dice que todos estaban perplejos porque les entendían en la lengua de donde ellos habían nacido. Y luego dice el versículo 14, entonces Pedro, uno de los apóstoles, poniéndose en pie con los 11, recuerde por qué dice Pedro más 11, porque ya había sido escogido un apóstol más, ¿verdad? En sucesión de Judas. Y lo encontramos este acontecimiento del versículo Hechos capítulo 1 del 12 en adelante. Pero bueno, especialmente en la última parte cuando versículo 24 y 25 dice, llorando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y las suertes cayó sobre Matías. Entonces Matías fue contado con los 11 apóstoles, nos dice el versículo 26. Pero bueno, entonces se levantó Pedro con los 11 que recibieron esta promesa que Dios les había hecho. Y empezaron a explicar la palabra de Dios y empieza a hablarles de Cristo y empieza a predicarles el evangelio, Pedro, y concluye en la última parte cuando me gusta mucho el versículo 36 en adelante, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y lo dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron unos a otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos o arrepiéntanse y bautícese cada uno en lo individual. La salvación es individual. Cada uno. Ahora, aquí es interesante porque hay grupos religiosos que se bautizan por sus muertos, por familiares que ya murieron. Cuando la Escritura dice, arrepiéntase y bautícese. Se tiene que arrepentir la persona y se tiene que bautizar la persona que se arrepintió. La pregunta es, ¿el muerto se arrepintió? ¿Su familiar muerto se arrepintió? ¿Su familiar muerto se bautizó? ¿Él tomó la decisión de bautizarse? ¿O nunca se bautizó y nunca se arrepintió en su vida? Porque aquí dice, cada uno, usted no puede tomar el lugar de su familiar y bautizarse en el lugar de su familiar. Dice, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Pedro no les dijo, y cuando se bauticen van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No dijo eso. Lo que Pedro dijo, van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo, más no el bautismo del Espíritu Santo, no los poderes del Espíritu Santo, el don, el regalo de que Dios habite en nosotros, que nos convirtamos en templo de Dios vivo. Lo encontramos también algo similar en Hechos, capítulo 8. Cuando creyeron a Felipe, dice Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaran hombres y mujeres. Pero Felipe nunca les prometió ningún don espiritual. Tanto así que tuvieron que venir los apóstoles desde Jerusalén para imponer las manos sobre los que ya habían sido bautizados y recibir algún poder del Espíritu Santo. Solamente recibieron el don, como usted y como yo, cuando nos bautizamos hoy en día, recibimos ese regalo, pero no recibimos los poderes del Espíritu Santo ni el bautismo del Espíritu Santo. Dice en el versículo 14, de ahí mismo, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Enviaron a 2 apóstoles, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, los apóstoles imponían las manos sobre estos nuevos hermanos, y ellos recibían el Espíritu Santo de manera activa, con algún tipo de don.
Dice, cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué mandaron traer a los apóstoles? Para que recibieran este regalo, esta activación del Espíritu Santo. La única forma de compartir este poder milagroso era cuando los apóstoles imponían sus manos sobre alguna persona que había sido bautizado y esta persona recibía algún poder, ya sea de lenguas, de interpretación, no sé, cualquier don que pudiera ayudar en la predicación de la palabra de Dios. Pero quien lo hacían después de que los apóstoles fueron bautizados eran los apóstoles, y luego a quien les imponían las manos, él ya no podía imponer las manos en alguien más. Lo vemos como, por ejemplo, Felipe. A Felipe le impusieron las manos. Felipe podía hacer estos milagros ahí en Hechos capítulo 8, pero Felipe no podía imponer las manos en los que habían sido bautizados en Samaria. Tuvo que mandar llamar a los apóstoles desde Jerusalén para que vinieran a imponer las manos y ellos recibieran también algún tipo de don como Felipe lo había recibido. ¿Por qué no les impuso las manos Felipe? Porque solamente los apóstoles podían compartir este poder para que llevara a cabo la obra de Dios. Pero la persona que recibía este poder, no siendo apóstol, no podía pasarlo más adelante. Usted y yo hoy en día estamos en la condición de los primeros cristianos cuando no les imponían las manos los apóstoles, porque ya no hay apóstoles hoy en día. Hoy en día usted y yo solamente somos bautizados y recibimos el don del Espíritu Santo. Nuestro templo, nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo, habita en nosotros y ya, tenemos este sello en nosotros. Pero no tenemos ninguna activación del Espíritu Santo, si lo podríamos llamar así, de algún don milagroso, de algo que podamos hacer sobrenatural, porque ya no es necesario. Porque ya la Biblia está escrita, ya la Biblia la tenemos completa. No necesitamos comprobarle a las personas que vamos de parte de Dios con algún hecho milagroso. Hoy lo que necesitamos es mostrarle simplemente a la persona la Biblia, que también tiene en su casa, y escudriñarla para poder llegar a la verdad que dice la Escritura. Bien, vamos a Efesios. Vamos a Efesios capítulo... Entonces ya vimos Hechos 2:38, dice, y recibían el don, el regalo del Espíritu Santo. No el bautismo del Espíritu Santo, no el poder del Espíritu Santo. Esto es algo diferente. El poder del Espíritu Santo solamente se daba a través de la imposición de manos de los apóstoles. Y la persona que lo recibía ya no lo podía compartir más adelante. Bien, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Ya vimos que para nosotros, para usted y para mí hoy en día, el Espíritu Santo es un regalo. Algo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Habita en nosotros. Dios viene a habitar en nosotros. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿habiendo creído en quién? En el evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? En la palabra de verdad. Aquí hay que tener en cuenta de quién está hablando, de quién tenemos que creer, porque muchas personas dicen, habiendo creído en él, ahí está, crea en Cristo. Sí, pero dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En el evangelio de nuestra salvación, en la palabra de verdad. Dice, fuisteis sellados. Ahora el Espíritu Santo en los cristianos hoy en día actúa de manera diferente. Es un regalo, es un sello. Dice, cuando creemos en el Evangelio, cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando obedecemos la verdad y creemos en ese mensaje de Cristo a través del Evangelio, dice, somos sellados, nos ponen un sello, una marca, si usted lo quiere ver así, con el Espíritu Santo de la promesa. Y esas son las arras de nuestra herencia. Tal vez usted recuerde cuando las personas se casaban y ahora no sé por qué los jóvenes ya no se quieren casar hoy en día. Quieren hacer las cosas al revés, ¿verdad? En lugar de hacer las cosas honestamente y justamente como Dios manda, dice, te amo pero no me quiero casar contigo. Te amo pero no me quiero comprometer. Vamos a vivir primero juntos a ver si funciona. Entonces no me amas. Porque el amor no busca lo suyo. El amor busca el bien de la persona que supuestamente amamos. Y si tú lo amas, pues comprométete con él. Así como Dios nos amó y se comprometió con nosotros. Pero hoy en día las personas no se casan. Recuerdo que antes, cuando eran estas bodas, ¿verdad? De las personas que se casaban, les daban unas arras, se llamaba. Era un cofrecito que se les daba
y se le daba, si mal no recuerdo, al novio. Y el novio lo abría y sacaba estas moneditas, ¿verdad? Pintadas como si fueran de oro, ¿verdad? Unas moneditas chiquitas en un cofrecito. Y esas moneditas se llamaban arras, ¿verdad? Las sacaban de ahí y se las daba a la novia o a la esposa, ¿verdad? Con la que se estaba casando la mujer. Se las daban a mano y era la promesa de que él iba a proveer siempre para esa familia, para ese hogar. Mientras él viviera, mientras él estuviera habilitado para hacerlo, yo voy a proveer. Estas arras significaban, era un símbolo de que yo voy a proveer para mi familia, yo voy a proveer para ti como mi mujer, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que no te falte lo necesario. Bueno, el Espíritu Santo es ese sello que tenemos, son las arras de nuestra herencia. Es la promesa. El Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, y este sello que Dios nos da, es la promesa que Dios nos hace hasta que obtengamos la herencia. Es la promesa que Dios nos hace de que vamos a estar un día en esas mansiones eternas. De que porque nosotros obedecimos el Evangelio y hicimos la voluntad de Dios, vamos a tener vida eterna, vamos a tener esa mansión en los cielos, vamos a estar a su lado para siempre. Y Dios lo promete. Y lo prometió de tal manera que nos dejó ese sello del Espíritu Santo en nosotros, ese don del Espíritu Santo, como muestra y como símbolo de que Dios va a cumplir su promesa para con nosotros. Así como el marido se comprometía a cumplir con su esposa y con su familia al simbolizar estas arras o estas moneditas que le daba en las manos a su esposa, a la novia, ¿verdad? Bueno, igual Dios nos dio el Espíritu Santo y es ese sello, es de esa promesa que Dios nos ha hecho de vida eterna, de estar a su lado eternamente, son las arras de esa herencia que Dios nos va a dar. Dios lo está prometiendo y si Dios lo prometió, lo va a cumplir, no va a fallar. El hombre falla, el hombre promete cosas y luego no las cumple, pero Dios no. Dios lo que promete, lo cumple, lo lleva a cabo. Entonces, vemos hasta ahí que Hechos 2:38 nos dice que el Espíritu Santo es un don, un regalo de parte de Dios. Este regalo es como un sello, según Efesios 1:13 al 14, y ese sello es una muestra de la promesa que Dios nos ha hecho, de esa herencia que nos va a dar en el futuro, cuando estemos en los cielos eternamente delante de su presencia. Esa herencia, esas arras que Dios nos ha dado, ese sello, es el Espíritu Santo para usted y para mí hoy en día. Bien, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Vuelve a decirnos, Efesios 4:30, que el Espíritu Santo para usted y para mí hoy en día es como un sello, es como una marca. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis, o no pongas triste, al Espíritu Santo de Dios, porque con Él fuisteis sellado. Con el Espíritu Santo fuimos marcados, fuimos sellados, dice, para el día de la redención. Tenemos esa promesa de Dios al tener esa marca del Espíritu Santo en nosotros para aquel día que estemos delante de la presencia del Señor. Entonces vemos hasta aquí. Hechos 2:38 es un regalo. Efesios 1:13 al 14 es sello del Espíritu Santo. Y luego Efesios 4:30 nos vuelve a decir que fuimos sellados para el día de que seremos redimidos. Y dice Efesios 1:13 al 14, dice, somos sellados con el Espíritu Santo de esa promesa que Dios nos hizo, que son las arras de esa herencia. Entonces, eso es el Espíritu Santo para usted y para mí hoy en día. Esa es la promesa de Dios para usted y para mí. Los dones milagrosos fueron prometidos a los apóstoles. ¿Cómo compartir esos dones milagrosos? Bueno, solamente los apóstoles podían hacerlo imponiendo las manos en aquellos cristianos que habían obedecido al Evangelio. Como los vemos en Hechos capítulo 8, aquellos que obedecieron en Samaria por la predicación de Felipe, aunque Felipe hacía grandes señales y prodigios, tanto que Simón el Mago se maravilló de estos prodigios, no podía compartir este poder con aquellos hermanos que se habían bautizado. Tuvieron que venir 2 apóstoles desde Jerusalén a imponer las manos sobre aquellos que habían sido bautizados. Y vemos también que no porque usted se bautizaba recibía algún tipo de don o algún tipo de poder. Simón el Mago ya se había bautizado, dice ahí en Hechos capítulo 8. Y aquellos apóstoles imponían las manos en las personas, pero no las imponían en Simón el Mago. Porque el corazón de Simón el Mago estaba mal delante de Dios.
no había querido dejarse transformar por Dios. De hecho, les ofrece dinero a los apóstoles porque los apóstoles no le imponían las manos a él y él quería algún tipo de don. Y él deseaba algún tipo de don, pero lo deseaba para algo equivocado, según vemos en la Escritura. O nos da a entender la Escritura, ¿verdad? Porque le dicen los apóstoles, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios, este regalo de Dios impuesto por nuestras manos a través de nosotros, se compra con dinero. No es así. Pídele perdón a Dios y quizás te sea perdonada esta ofensa. Bueno, el Espíritu Santo les decía a los apóstoles a quienes tenían que imponer las manos y qué don iban a recibir. Cada persona recibía don diferente y no todas las personas se les imponían las manos, solamente a quienes el Espíritu Santo les decía. Pero eso lo miraremos más adelante. Bien, entonces vamos hasta aquí. Es un don, es un regalo, es un sello, es una marca, es un sello como unas arras, como una promesa de parte de Dios para nosotros, para en el futuro, para ese día de la redención. Bien, vamos entonces a avanzar en esta parte del Espíritu Santo hoy en día. El Espíritu Santo hoy en día mora en el cristiano. Y aquí tenemos algo raro, aquí tenemos algo contradictorio, porque hoy en día en algunas iglesias se dice, vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, y que descienda y nos haga hablar en lenguas, y empiezan a hablar en lengua, y empiezan a brincar, a saltar, a gritar, ¿verdad? Corren de un lado a otro, y saltan, y se tiran al suelo, y se ruedan, y bueno, tantas cosas que hacen, porque dicen que el Espíritu Santo acaba de entrar en ellos, ¿verdad? Y otros, el que está enfrente, en algunas ocasiones he visto estos videos que dice fuego del Espíritu, fuego del Espíritu, fuego del Espíritu, y haciendo referencia a Hechos capítulo 2, que dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y las personas se tiran al piso, empiezan a hacer cosas sin sentido y dicen, es que el Espíritu Santo entró en ellos, están llenos del Espíritu Santo, entró el Espíritu Santo en ellos. Pero pareciera que después de esa euforia se acaba el servicio de oración y como que el Espíritu Santo se sale. Porque a la siguiente reunión de adoración vuelven a orar para que el Espíritu Santo vuelva a entrar en ellos. Entonces, ¿el Espíritu Santo entra y sale de la persona? ¿Entra en los días de reunión y se sale en los días comunes de la semana? ¿Solamente en esa hora de la reunión entra el Espíritu Santo en ellos y después que se acaba la reunión sale de ellos? ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu Santo entra y sale constantemente. Entonces, vas a la reunión, entra el Espíritu Santo. Se acaba la reunión, sale el Espíritu Santo. Vuelves a orar a Dios, te manda el Espíritu Santo. Ya acabaste la oración, sale el Espíritu Santo. ¿Así funciona? Bueno, la Escritura dice que no. La Escritura dice que el Espíritu Santo mora. ¿Entiende la palabra morar? Habita, está ahí constantemente. ¿Dónde? En nosotros. Entonces, si entendemos lo que la Escritura dice y el Espíritu Santo mora en nosotros, y el Espíritu Santo es el que los hace hacer todas esas cosas, pues entonces todos los cristianos todo el tiempo tendríamos que estar dando vueltas en el piso y gritando y hablando cosas sin sentido y haciendo cosas raras, porque el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo está ahí. Cuando usted vaya a la escuela, usted debería estar haciendo lo mismo, gritando, saltando, dándose vueltas en el piso y lo que sea. Cuando usted va al trabajo, usted debería estar igual en la misma actitud porque el Espíritu Santo dice que mora. Y si el Espíritu Santo es el que los hace hacer esas cosas, entonces esas cosas deberíamos estarlas haciendo todo el tiempo. Porque dice que el Espíritu Santo mora, habita en nosotros. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Vamos a leer varias citas. Pero quiero que las lea detenidamente conmigo y las busque en su Biblia, por favor. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. O ignoráis, o tienes falta de conocimiento, estás ignorante, dice, de que vuestro cuerpo o tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso decíamos que cuando nos bautizamos venimos a recibir ese regalo. ¿Cuál es el regalo? De venir a ser templo. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Pero ahora note la siguiente frase de lo que dice Pablo a los Corintios.
son templo del Espíritu Santo, el cual, hablando del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Qué dice Pablo del Espíritu Santo? Oren para que entren ustedes y los haga hacer cosas y los se salga. No, dice, el Espíritu Santo está en vosotros, que somos su templo. El Espíritu Santo está en nosotros. No dice que entra y sale, dice que ahí está. Después del bautismo, ahí está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? El cual tenemos de Dios y que no sois vuestro. Porque usted y yo, si somos cristianos, hemos sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero la parte importante es el primer versículo, la primera frase o las primeras frases. ¿No está ignorando usted que su cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo? ¿Y el Espíritu Santo está en usted? ¿Verdad que no dice que entra y sale? Dice, está en vosotros. Vayamos ahora a Romanos, capítulo 8, versículo 9. Usted dirá, no, a lo mejor ahí no está hablando del Espíritu Santo, hermano. Bueno, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 9. Si usted no me cree, vamos a leer varias citas. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 9. Si hemos obedecido el Evangelio de Cristo, venimos a ser de Cristo. Ok, si hemos obedecido el Evangelio de Cristo, venimos a ser de Cristo. Y si somos de Cristo, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Lo leyó conmigo? Si obedecimos el Evangelio, entonces venimos a ser de Cristo. Y si somos de Cristo, dice entonces, el Espíritu Santo está, no entra y sale, ahí está en nosotros. Déjenme lo busco aquí en esta versión. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ojo, no nada más el Espíritu Santo habita en nosotros. También Cristo. Dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oh, ya tenemos un problema aquí. Aquí tenemos, y nos dice la Escritura, que si usted y yo hemos obedecido al Evangelio, Cristo habita en nosotros, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Venimos a ser templo de Dios vivo. No dice que entra y sale el Espíritu Santo. Dice que está en nosotros. Y si no está en nosotros el Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿qué implica? Entonces no somos de Dios. ¿Sí lo leyó? Si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces no somos de Dios. Entonces ya tenemos un problema. Estas personas que dicen que el Espíritu Santo les entra en la hora de la adoración y les sale cuando se acaba la adoración, entonces quiere decir que nada más durante una hora ellos son hijos de Dios o están bien con Dios. Porque cuando el Espíritu Santo sale de ellos, en ese momento ya no son de Dios. Entonces deberían estar día y noche en el servicio de adoración. Porque si el Espíritu Santo sale de ellos después de que para la música en ese lugar, entonces ustedes ya no son de Dios. Porque el Espíritu Santo ya no está habitando en usted. Porque entró, fue de Dios, salió, entonces ya no es de Dios. Para que usted sea un hijo de Dios, el Espíritu Santo debe de estar ahí en usted. En usted y en mí. Y Cristo habitando en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo entra y sale. O está en nosotros o no está en nosotros. Si está en nosotros, es porque obedecimos el Evangelio y somos hijos de Dios. Si no está en nosotros,
es porque no somos hijos de Dios y estamos siendo desobedientes. Vayamos allá a Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Hay una profecía en Ezequiel en cuanto al Espíritu Santo de cómo iba a funcionar en nuestros días. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice, Dios profetizó, es una profecía, Dios profetizó Perdón, se me perdió aquí. Dios profetizó que iba a poner su espíritu en su pueblo. Ojo, Dios profetizó que iba a poner su espíritu en su pueblo. Dice, y pondré dentro de vosotros, ojo, mucho ojo, pondré dentro de nosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es una profecía. Las profecías son a futuro. Y está diciendo que esto iba a suceder en su pueblo. Ahora, lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, que cuando nos bautizamos recibimos el don, el regalo de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y no solamente leímos en Romanos que el Espíritu Santo habita en nosotros, también Cristo habita en nosotros. Ahora, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. No dice que iba a entrar y salir. Los pondré un rato durante la adoración y luego lo quitaré. Y luego cuando vuelvan a adorar, lo voy a volver a poner. Y luego cuando se acabe, lo voy a volver a sacar. No, los pondré. Estará en ustedes. Esa era la profecía. Y se está cumpliendo según 1 Corintios 6, 19 al 20. Y Romanos capítulo 8, que ya leímos desde el versículo 8 en adelante. Y volvamos a leerlo. Romanos capítulo 8. Volvamos a Romanos capítulo 8. Dice el versículo 8, Romanos 8, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros como cristianos ya no vivimos como vive el resto del mundo. Vivimos según como Dios quiere que vivamos, según su Espíritu, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué quiere decir si es que? Si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces usted y yo vamos a vivir de acuerdo a las reglas espirituales que Dios nos da. Si usted y yo estamos viviendo conforme a la carne como vive el mundo, entonces usted no es de Dios. El Espíritu de Dios no está en usted. Si alguno, dice ahí el versículo 9, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, subraye la palabra, mora, ¿entiende la palabra morar? Habita, está ahí 24/7, ¿verdad? Todo el tiempo habita en vosotros. El que le levantó de los muertos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o habita en nosotros, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. 2 veces. ¿Cómo vamos a tener vida eterna? Si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Cómo vamos a poder entrar al cielo? Si es que tenemos las arras de nuestra herencia. Si es que tenemos el sello del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero si a usted le dicen que el Espíritu Santo entra y sale, pues algo más está entrando y saliendo, pero no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios debe habitar, morar todo el tiempo en nosotros. Dice versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, o como vive todo el mundo, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios que mora en ellos, estos son hijos de Dios. ¿Qué pasa si cuando sale usted de la oración y dice que se le salió el Espíritu Santo? Pues entonces usted no es un hijo de Dios. Tengamos eso en cuenta. Vayamos allá primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 16.
Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. No son los únicos pasajes que nos hablan que el Espíritu mora, habita en nosotros. Y oímos algo totalmente diferente cuando usted prende la televisión y mira estos canales evangélicos, ¿verdad? Pentecostales, ¿verdad? Y tantos, que el Espíritu Santo entra y por eso entró y lo tumbó al piso, porque el Espíritu lo movió como marioneta y luego salió de él. Y ya el hermano ya está bien porque el Espíritu ya salió de él. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Espíritu habita, que el Espíritu mora en el cristiano, porque a la hora que el Espíritu no mora en el cristiano, no tenemos nuestras arras, no tenemos nuestra promesa, no tenemos la guía de Dios, no vivimos conforme al Espíritu, estamos siendo guiados por la carne. Entonces ya no somos hijos de Dios. Todo eso conlleva el pensar que el Espíritu entra y sale. Estamos en grande peligro si usted piensa que el Espíritu entra y sale. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que habita en nosotros si somos hijos de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿O no sabéis que somos templo de Dios? Ahora note cómo utiliza la fraseología aquí en 1 Corintios 3, 16. Usted y yo somos el templo de la deidad. Ya vimos que el Espíritu Santo habita en nosotros, Cristo habita en nosotros. Y aquí en 1 Corintios 3, 16 dice que somos templo de Dios, de la deidad. De esa deidad compuesta, formada de 3 seres, ¿verdad? Dice, y que el Espíritu de Dios mora, otra vez, no dice entra y sale de vosotros, dice el Espíritu de Dios mora en su templo y su templo somos nosotros, usted y yo. Vuélvalo a leer despacio conmigo. ¿No sabéis que somos templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, habita, está ahí todo el tiempo en nosotros, dentro de nosotros. ¿Qué pasa si no lo tenemos? Pues no tenemos esperanza, no tenemos salvación, no tenemos nuestras arras, no tenemos esa promesa que Dios nos ha hecho, no tenemos esa guianza y estamos dejándonos guiar por el mundo. Ahora, si realmente el Espíritu Santo provoca en las personas que pierdan el control de su cuerpo, entonces entendiendo lo que dice la Escritura, no deberíamos, después de ser cristianos, usted y yo no deberíamos tener ningún control sobre nuestro cuerpo. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, habita en nosotros. Y si el Espíritu Santo, según los grupos pentecostales, nos hace hacer tantas locuras, esas locuras las tendríamos que hacer 24/7. Quizás estaríamos en el manicomio porque no tendríamos control de nuestro cuerpo. Y ellos dicen que eso sobra del Espíritu Santo. La Biblia dice que eso no sobra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita, mora en nosotros. Último pasaje, 2 Timoteo, versículos 1-14. Creo que con estos pasajes son más que suficientes. Podríamos extenderlo en más pasajes, pero quiero que le quede bien claro. Por eso puse más pasajes en este punto. Para que entendamos que el Espíritu de Dios, después de que nos bautizamos, mora en nosotros. No entra y sale. No entra, lo hace hacer locuras y luego se va. No es cierto, esto es mentira. La Biblia dice que cuando nos bautizamos, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y lejos de traernos locura a nuestra vida, nos trae paz, que es el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Todas estas cosas que es el fruto del Espíritu, que es lo que produce en nosotros el tener el Espíritu de Dios constantemente en nosotros. El Espíritu de Dios no produce en nosotros locura. El Espíritu de Dios produce en nosotros paz, tranquilidad, armonía, confianza. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Dice, y no hace todo ese show el Espíritu Santo. No hace ese show el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu, no son esas cosas, no son locuras, no son palabras sin sentido, no son lastimando tu cuerpo, dejándote caer al piso, rodando, gritando de un lado para otro como descontrolado, como fuera de tus cabales. Quizás les entre algún espíritu, quizás, pero el Espíritu Santo no es. Porque el Espíritu Santo no produce esas cosas.
Y es más, voy a leer este pasaje y les voy a mencionar nada más una referencia para que vean que el Espíritu Santo, cuando los apóstoles... Bueno, ahorita se los explico. 2 Timoteo 1:14. Guardar el buen depósito por el Espíritu Santo, que dice que ¿qué? Que mora en nosotros. Habita, está ahí 24/7 en nosotros, como cristianos. Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice: Timoteo, guarda este depósito. ¿Por qué depósito? Porque Dios, ¿se acuerda la profecía de Ezequiel? Pondré mi espíritu en mi pueblo, profetizó nuestro Dios en Ezequiel. Ese espíritu lo puso Dios. Guarda ese depósito, le dice Pablo a Timoteo. Ese don que Dios te dio, ese privilegio de ser templo del Espíritu Santo y de Cristo, guárdalo, ¿verdad? Valóralo. Dice, porque habita en ti. Dice, guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora, habita en nosotros, está en nosotros. ¿Ok? Ahora, nada más como referencia, esto lo miraremos en otros temas más adelante, pero debido a que salió que ellos dicen que el Espíritu Santo los hace hacer locuras, que porque están siendo bautizados en el Espíritu Santo, o porque el Espíritu Santo descendió como fuego sobre ellos. Mire, bíblicamente, la primera ocasión que los apóstoles, bueno, la única ocasión, cuando los apóstoles recibieron este bautismo en el Espíritu Santo, estas lenguas repartidas como de fuego, quiero que pongan atención cómo estaban ellos cuando la recibieron. Y dígame si se parece a lo que sucede hoy en día en esos grupos religiosos. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban los apóstoles? ¿Estaban danzando con la música que tenían ahí? ¿Estaban gritando en euforia? Estaban sentados. ¿Estaban de pie brincando, alabando a Dios? Estaban sentados. ¿Cómo estaban los apóstoles en el día de Pentecostés? Estaban sentados. Y en ese momento que estaban sentados, dice el versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo real. Y ellos estaban sentados. Dice, y fueron, en ese momento, versículo 4, fueron todos los apóstoles llenos totalmente del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu le daba que hablasen. Ojo, dice que se cayeron al piso y rodaron, y uno salió corriendo como loco hasta fuera del edificio y entró otra vez, y el otro dijo fuego al Espíritu y tumbó a todos los que estaban ahí viéndolo. Sucedieron estas cosas, estaban sentados y se dieron cuenta de que podían hablar en otros idiomas. Ahora, sucede todo esto y vamos ahora a brincar al versículo 14. El Espíritu Santo no los movió de su lugar. Aunque ya empezaron a hablar en lenguas en el versículo 4, los apóstoles no se cayeron al piso, los apóstoles no tenían música tocando a todo vuelo, los apóstoles no estaban saltando y danzando, los apóstoles en ese momento no salieron corriendo como locos sin control de su cuerpo, estaban sentados. Y tan en control estaban de su cuerpo, que en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. ¿Habló palabras sin sentido? No, dio un mensaje entendido, que se podía comprender. En total control de su cuerpo, en total control de sus actos, de sus extremidades. Pedro con los 11 tranquilamente se levantaron, todos los 12 apóstoles, y empezaron a hablar el mensaje de Dios en otros idiomas, para que entendieran las personas que estaban ahí. Dígame si se parece a lo que sucede cuando dicen que el Espíritu Santo llega sobre ellos. Para empezar, cada que ellos reciben el Espíritu Santo debería haber un estruendo en el cielo, como de un viento recio, ¿verdad? Deberían de ver lenguas y verlas visualmente las personas, esas lenguas de fuego que desciende sobre cada uno de ellos, y cosa que no vemos tampoco. Deberían estar en control total de su cuerpo, cosa que tampoco vemos. Entonces, aquí hay dos cosas.
O ellos están mintiendo y están simulando que el Espíritu Santo los hace hacer cosas sin sentido. O segunda opción, sí les entra un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Alguien toma control de su cuerpo y no es el Espíritu Santo, es alguien más. Bien. No sé si voy a alcanzar la última parte. Vamos a leer un versículo de la siguiente diapositiva. Y ahí nos quedamos. Espero que me vaya entendiendo en estas partes que hemos estado estudiando. Hoy en día, el Espíritu Santo actúa juntamente con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue inspirada a través del Espíritu Santo y por los santos hombres de Dios. Vemos en la Escritura. Entonces, si el Espíritu Santo quiere decirnos algo, para eso tenemos la Escritura hoy en día. Ya no nos va a hablar directamente. Actúa por medio de la palabra de Dios o en conjunción con la palabra de Dios. Y a nosotros obedecer el Evangelio tenemos este don o este regalo de que el Espíritu Santo habite en nosotros, este sello que nos distingue, que es esta promesa de que Dios va a cumplir su palabra, de llevarnos al cielo, de darnos vida eterna, de redimirnos, de todas estas cosas que Dios prometió a los que le obedecen. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces viviremos bajo las reglas de Dios, dadas a través del Espíritu Santo en las Escrituras, en la Biblia. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, o sale de nosotros, en ese momento no somos de Dios y tenemos un problema serio. Entonces el Espíritu Santo habita en nosotros, está en nosotros y actúa en las personas que no han creído juntamente con la palabra de Dios. Ya no necesita poderes milagrosos las personas, simplemente explicarles las Escrituras. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Vamos a leer dos versículos y ahí nos vamos a quedar. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy en día los cristianos tenemos un arma para poder conquistar el reino de Satanás y para poder traer más almas a Cristo. La palabra de Dios, ¿verdad? La espada del Espíritu. Esa espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo actúa en la conversión de las personas juntamente con la palabra de Dios. Obviamente tenemos que entender el mensaje divino escrito o inspirado por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Algunas veces me hacían esta pregunta, ¿es que el Espíritu ya no nos habla hoy en día? La respuesta es sí y no. Sí nos habla el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la Biblia. Ya no nos habla el Espíritu Santo de manera directa y exclusiva a usted. Eso ya no lo va usted a ver, no lo va a experimentar. Pero la Biblia fue inspirada, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo y los santos hombres de Dios. Entonces nos sigue hablando a través de las Escrituras. El Espíritu Santo actúa juntamente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios o la Biblia es tan poderosa que no se necesita ningún otro milagro hoy en día. Es suficiente. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, y ahí nos vamos a quedar porque ya se me fue el tiempo. Dice, porque la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Miramos en Efesios 6, 17. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva, note, y es eficaz. Es suficiente, no necesitamos algo más. Si la Biblia es suficientemente eficaz, ¿para qué necesitamos milagros? No necesitamos que el Espíritu Santo le hable, ya está escrito. La Biblia es eficaz, la palabra de Dios es eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu del hombre natural, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas. ¿Qué más necesitamos para convencer a una persona? ¿Qué más necesitamos para traer a una persona a la salvación? Para que la persona obedezca el Evangelio. Pues necesitamos nuestra espada del Espíritu, la Biblia. Necesitamos este libro que fue también coautor, ¿verdad?, el Espíritu Santo, inspirando a los santos hombres de Dios para que escribieran estas líneas, estas palabras. Ahí nos vamos a quedar. Espero que vayan comprendiendo este tema y vayamos todos creciendo en este conocimiento. Ay, disculpen, me agarró la tos. Entonces,
El Espíritu Santo hoy en día actúa en conjunción con la palabra. ¿Qué más vimos? El Espíritu Santo mora en el cristiano, no entra y sale. El Espíritu Santo no nos hace hacer locuras. El Espíritu Santo nos trae paz, armonía, tranquilidad y nos permite estar en total control de nuestro cuerpo como lo hicieron los apóstoles y no nos hace hacer locuras ni salir fuera de nuestros cabales, ¿verdad? Entonces hemos aprendido hasta ahí estas cosas y la próxima clase terminaremos con este punto, Dios mediante, el próximo jueves, si Dios nos presta vida y salud, y empezaremos con algunos argumentos en contra del Espíritu Santo y explicaremos algunos de ellos. Entonces, acompáñenos para la próxima clase y esté con nosotros estudiando de estos temas y de estas cosas que a veces son confusas porque allá afuera nos dicen unas cosas y si usted no estudia la palabra de Dios va a terminar creyendo esas cosas que le dicen allá afuera, ¿verdad? En grupos religiosos que dicen que entra y sale y que los hace hacer locuras, nada que ver con lo que aparece en las Escrituras. Bien. Pasamos a los anuncios.